Hola, Ian. Hola, gordo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Pues ¿y muy bien, tú? muy bien, muy bien. Bienvenida tú a este lugar y bienvenidos todos los que nos pueden estar viendo o nos vayan a ver. Bienvenidos. Cuéntale a la gente quién eres tú y más o menos. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, Bueno, sí. eh, ¿Y quién eres nosotros tú somos, primero? ¿Verdad? primero que todo, yo soy Dayan Camargo Suárez. Me llaman Di, alguien me apodó Di y Ujú. así me quedé. Venezolana, mañana cumplo 50 años Uf, y tengo buen 10 años día. en Chile. Ok. Bueno, Y bueno, ¿y yo tú soy quién eres? tu Cuéntame. hermano menor de tres que somos en total. Mm, Nos llevamos unos 11 años más o menos. Bueno, sí, 11 realmente. años. Sí. Y ahí por aquí, por ahí sacan las cuentas qué edad tengo yo. Yo soy de Venezuela y soy Francisco. Pero bueno, aquí en España, de forma graciosa, porque aquí Paco. le cortan el... No, bueno, además, le cortan el nombre a todo el mundo, me dicen Fran. Y yo, bueno, me he acostumbrado a presentarme como Fran porque también en Inglaterra era un tema con el nombre, nadie sabía decir Francisco. Y yo decía, pero Como como la dicen ciudad, Francisco en ¿cuál inglés. ciudad? Y me decían, como San la ciudad, ¿cuál Francisco. ciudad? Coño, San Francisco. Ah, San Francisco. No, coño, Francisco, San Francisco. O sea, que es muy fácil, ¿sabes? Bueno, al final, bueno, dime Fran. Ah, Frank, Exacto. con K. No, no, Fran, Exacto. Fran. Sí, sí. Ah, oh, Fran. Y que bueno, dale. Bueno, y eso somos. Y ahora, Dayan, cuéntame, o di, ¿por qué estamos aquí? Bueno, nosotros decidimos, o sea, Fran vive en España y yo vivo en Chile. Hablamos muchísimo por notas de voz, horas por notas de voz, y decidimos que todas esas conversaciones que nosotros pudiéramos tener las podemos compartir con otras personas que además están viviendo en la misma situación, eh, que tienen a sus familias como pues muchísimos venezolanos, a sus familias regadas por el mundo, y Claro. nos pareció una buena idea compartir primero nuestras ideas con respecto a los países donde vivimos, segundo nuestras experiencias en esos países, el intercambio de las culturas, el aprendizaje que hemos tenido, y bueno, y empezar a partir de ahí a compartir con otras personas y con nosotros mismos, toda esa cantidad de cosas que tenemos por decir y que tenemos por decirnos, pues. Exactamente, exactamente. También yo creo que es por esa necesidad nuestra de comunicación, tanto la tuya como la mía. Justo ahora, antes de empezar, recordábamos que hicimos un curso de Ajá, locución en de Caracas, locución. Lo hicimos juntos. juntos, Exacto. exacto, un fin de semana, y de hecho nos dieron un certificado ahí que yo no sé si era, Tenemos, eso somos valía o no locutores. valía. No, sí, somos Bueno, locutores. Tenemos un supuestamente sí, certificado de ¿no? locución. Supuestamente Ajá, sí éramos locutores. sí, sí. Y Porque además estaba certificado por la Universidad claro, Central. supuestamente estaba Ajá, certificado. A exacto. ver, yo no sé si era real, pero por lo menos nos dieron un papel. Yo tengo el papel. Y claro, la necesidad de comunicación está en muchos aspectos de nuestras vidas. Por Total. ejemplo, en el caso de Dayan, que trabajó tanto tiempo todavía en el área de publicidad, que es Y básicamente marketing, sí. comunicación, marketing, Ujú. exacto. En mi caso, pues yo he hecho música, teatro, teatro musical, o sea, siempre una necesidad de comunicación constante. Y yo creo que también canalizar eso que es algo intrínseco nuestro, pues también porque a Total. nuestra familia a todo el mundo le encanta hablar y ser el centro de Exacto. atención y como que somos muy Somos de eso, ¿no? parlancini, parlancinis. Exacto. Entonces, apoyado por toda esa situación que es muy personal de la forma como nosotros somos y lo que estaba diciendo Dayan, de esa forma de comunicar nuestras experiencias y tratar de que la gente empatice con ellas, porque al final somos tanta gente en una misma situación de circunstancias de la vida, que fue salir de Venezuela en contra de nuestra voluntad, bueno, en muchos casos por Sí, diferentes bueno, razones. también, exacto, no tan en contra de nuestra voluntad. Yo creo que mucha gente tomó la decisión, pero Exacto, dependiendo de definitivamente, cada caso, exacto, pero sí por unas razones que tal vez no eran, voy a pasear. claro, sí, Sí, son claramente, complicadas. De exacto. hecho, este primer episodio yo te quiero comprometer directamente en una cuestión profunda, porque a mí siempre que me ha gustado hablar en este tipo
de cosas que podemos compartir con la gente, a mí me gusta llegar un poco más allá de lo que puede ser superficial. Y nuestra primera pregunta, la primera pregunta que te quiero hacer y que vamos a plantear en este episodio es, ¿por qué te fuiste? ¿Qué razones adicionales a quizá lo obvio encontraste para decir, oye, yo necesito salir, quiero emigrar, quiero conocer otras cosas? Me fui atrás de un hombre a caballo. En resumidas cuentas, ¿no? Eso en resumidas cuentas. No, la verdad es que habían ya circunstancias en mi vida que obligaron de alguna forma o que llevaron a este camino de la migración. Yo ya había renunciado al área corporativa, trabajé 20 años en el área corporativa y ya había renunciado al área corporativa. Estaba trabajando en el negocio de la familia, by the way, tenemos un negocio de familia, después le contamos. En algún episodio saldrá ese negocio. Y digamos que ya mi etapa ahí estaba cumplida, entonces no le veía mucho futuro profesional a mi vida, ¿sí? O un desarrollo profesional o un reto profesional que viniera en camino. Ok. Además de eso, mi actual esposo, no es que he tenido 10, pero es mi esposo actual. Ahí les voy a dar el chisme Suena raro, y ¿no? usted averigüen cuántos he tenido en 50 años. Pero bueno, mi actual esposo tenía planes de emigrar por también situaciones, más o menos por la misma situación, de que, bueno, profesionalmente no tenía mucho más que hacer en Venezuela por la edad, porque ya hace 10 años ya éramos personas maduras, adultas y obviamente tenemos menos oportunidades laborales. Yo lo intenté muchísimo, lo intenté inclusive afuera, buscando trabajo desde Venezuela en otros países. Y bueno, él Que me dijo, además tengo, ajá. pone en contexto el año, ¿no? Más o menos de toda esta situación. Sí, yo creo que 2015. Yo Ok, me vine en el 2000, yo llegué aquí en el 2016, pero 2015 fue que tomé la decisión de emigrar. Em, y entonces, claro, cuando César me dice, yo tengo planes de irme para Chile, yo dije, bueno, o sea, realmente ya teníamos como 2 años de relación y yo dije, bueno, me voy. O sea, él ni siquiera me preguntó ni me invitó, yo me autoinvité. Tú le preguntas hoy, ajá, ¿y cómo fue que tú invitaste y le dijiste a ella que no, no, él no me dijo. Yo le dije, yo me voy contigo y él, ¿tú estás segura? Yo creo que se asustó, le entró la crisis, el pánico y dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Está loca? Este, entonces por eso digo que me vine detrás de un hombre de caballo. O sea Em, que en conclusión de las primeras dos cosas que has comentado, como que la parte profesional y la parte de una relación sentimental que está en curso, pues en ese momento. claro, claro. Y bueno, y realmente yo dije, eh, creo que tenemos futuro, así que, bueno, me voy. No tengo Apostaste nada que también, perder. claro, Exacto. apostaste Y también por esta persona. honestamente, sí, y honestamente no tenía nada que perder. ¿Por qué? Porque no tenía nada en ese momento en Venezuela. Más allá de mi familia, que además la extraño muchísimo, nuestra familia la extraño muchísimo, los amo muchísimo, pero en términos personales en ese momento estaba un poco a la deriva, Claro, y ¿sí? también estabas en una búsqueda, porque también esa es la edad, como que de búsqueda de cosas más profesionales, porque hay, yo que lo estoy viviendo, puede ser, hay una crisis de mediana edad que yo creo que empieza más o menos a eso, finales de los 30, principios de los 40, donde quizá por esa madurez que tú comentabas, oye, ya yo quiero ver qué más puedo conseguir y definitivamente tuviste esa como fotografía, me imagino, y no viste nada allí en donde estabas. Entonces dijiste, pues me aventuro con este señor y a caballo los dos, ¿no? Sí, a caballo con una mano adelante y una mano atrás. Pero el tema es que también en las oportunidades laborales en Venezuela en ese momento eran muy limitadas por la misma situación. Entonces, eh, una persona joven tal vez iba a tener mucha más oportunidad porque pues Ok. tiene menos pretensiones que las que podía tener yo. Ya mi nivel profesional
digamos, ya en mi nivel profesional no había nada que yo pudiera estar buscando. Bueno, y te pasó, Em, es decir, lo intentaste también, ¿sabes? Y sí, no, sí, no lo claro, uf, conseguiste. y Claro, no, porque era además complicado. ya en ese momento se estaban yendo muchísimas empresas Ya habían obviamente cerrado. tenían, claro, Ujú. se iban a la quiebra, cerraban, empresas internacionales, multinacionales se estaban yendo, se habían Nacionales ido, inclusive, entonces no. ya, Y al final, pues, la idea tampoco era, o sea, yo no me quería emplear. Como tú dices, en ese ok, momento uno como a los 40 años dice, ya no quiero seguir dependiendo económicamente de alguien. El hecho de trabajar en el negocio de la familia también como que te da una independencia y un empoderamiento que como que te abre un poco la visión, aunque yo sí, siempre he tu sido, propio negocio, exacto, y yo siempre he sido emprendedora, siempre he hecho cosas pues, diferentes por mi lado, pero, definitivamente eso también me me causó esa inquietud de que, ¿sabes qué? Ya yo no quisiera emplearme, como, no sé, estaba en esa disyuntiva, y sin embargo, bueno, ajá, y claro, aquí tú estoy. en esa situación, pero digo, en esa situación país, tampoco tú veías las condiciones como para tú seguir emprendiendo, ¿no? No tenía capital, Vale. ¿Tú tampoco, crees o que sea, con capital hubieras podido hacer algo incluso? posiblemente, Sí, vale. posiblemente, sí, posiblemente hubiese podido intentarlo, pero Ok. no tenía nada de ¿Y capital. qué rubro hubieras o sea, seguido intentando o qué hubieras hecho? No lo sé, pero tú te acuerdas que nosotros tuvimos un emprendimiento, recién yo renuncié de mi área corporativa cuando yo me puse a cocinar, Sí, claro, imagínate. Cocinando para ti se llamaba. No me Y acordaba, sí, sí, sí. ajá, y Bueno, eso era una realmente locura. Además comíamos súper bien. comías Era, súper bien. bueno, comía súper bueno, pero comíamos todos de ahí, ¿no? El almuerzo también era parte del pago. Era el pago. Acuérdate que era el pago, yo no tenía Sí, para sí, pagarte. sí. Pero yo me acuerdo que hubo un punto donde hubo picos No, que era buenísimo, era nosotros bueno, era vendíamos un buen todo, negocio. Sí, es nunca verdad, nos es quedó un verdad. plato de comida, la verdad que 60, no. 60 y pico llegamos a repartir Los en un viernes, día. los viernes que Era teníamos sushi, ¿te acuerdas? Dayan hacía almuerzos en la casa Mm, nuestra, o sea, en la ujú, cocina de la casa, súper ricos además, porque tenía un menú cerrado que cambiaba, creo que cada 2 semanas era, ujú. con postre, con seco, tal, no sé qué, y yo lo repartía, me iba en la moto a todas las oficinas de por ahí, en Exacto. el Lido, bueno, en Pras del Este también repartí, en Altamira, en Castellana, En no sé, bueno, en un Chacaíta, montón en de la sitios. Castellana. Sí. En un montón de sitios me iba con la moto, tenía una caja gigante, el otro resto de almuerzos atrás, y me iba y hacía 2, 3 viajes y repartía toda esa vaina y la gente contenta. O sea, además que Sí, estaba sí, buenísimo. Me acuerdo los sí, postres, sí. yo amaba los postres de Cocinando para ti, y bueno, los almuerzos también eran buenísimos. Y fuimos a Viernes un de programa de sushi, radio, ¿te acuerdas? En ese momento tú tenías ni una, me acuerdo. sí, Ah, con una novia que trabajaba en, el de en, en 92.9. 92.9 y fuimos al Es programa de radio y les llevamos ese verdad, día, les llevamos es una verdad. degustación de comida y Sí, sí, todo. sí, ya me acordé, ya me acordé. Comieron buenísimo. Sí, sí, sí. Ujú. Era con No que recuerdo con quién. escribía libros él también. Bueno, yo lo Sí, tengo porque pero yo colaboré con él en un cortometraje y lo tengo por ahí. Pero bueno, era un productor y locutor de 92.9 sí. de las tardes. Creo que era a las Sí, 5:30 el era, programa, 5 sí, de la fue tarde. como, sí, creo que fue como a las 4 algo así. Sí, no, estuvo chévere. Y, ajá, y tenías ese emprendimiento y tenías esa situación. Ahora, por el lado de la relación, que yo creo que esta es una pregunta también muy interesante y que definió mucho tu decisión de, oye, me voy con esta persona. ¿Qué crees tú en ese momento? Porque claro, todo cambia. En ese momento, ¿cuál era la clave que tú veías en esta persona de decir, oye, aparte de el enamoramiento, pero ya tenían 2 años de relación, ya se conocían? Oye, yo veo futuro con este señor, porque claro, es una decisión complicada, pero tiene un razonamiento un poco algo de lógica, ¿no? No es todo amor, pues, por así decirlo, o enamoramiento. No, yo soy una loca. Bueno, esperemos que el susodicho no vea el programa de hoy. Él sabe que yo soy una loca. No, realmente yo sí sentía que era la persona y ya, pues yo Ok. seguí mi corazón. O sea, realmente yo Tú seguí mi dirías en corazón. este momento, a este punto, que fue una decisión más impulsiva? ¿O Total. realmente?
Vale, ok, perfecto. Total, fue una decisión totalmente impulsiva. Ok, Y yo dije, bueno, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? claro Que que me devuelva, más nada. claro, te Ya pasa algo y te está, no devuelves y pasa ya nada. está. Sí, Exacto, no pasa exacto. nada. Y viviste algo, pues. Exacto. Y bueno, y no me equivoqué, pues porque estoy aquí. Claro, Ya han sigues ahí, pasado, exacto, ya han claro, pasado 10 años. Realmente César ha sido mi apoyo incondicional, increíble. claro. Este, es la única persona que yo conocía cuando llegué. Claro, eh, el único Porque, contacto claro, es de la tu única, vida en ese país. exactamente, porque yo no Ya, eso conocía sí, a más eso es nadie en una este país. locura, eso. Claro, claro. Entonces, realmente sí, yo creo que fue acertada la decisión. Hoy No, después no de vamos a 10 años. entrar, yo creo que no vamos a entrar en ese tema el día de hoy, justo, porque creo que eso es un tema muy importante, es decir, cómo las relaciones cuando eres migrante, las relaciones sobre todo sentimentales, amorosas, de pareja, son otro nivel a cuando vives en tu país. Pues, Yo creo que es algo eso es que un tema que es podemos un sacar en tema otro muy, episodio. muy denso, muy profundo, pero Sí, sí hay como, yo creo que hay estadísticas y que inclusive lo hablan, ok. o definitivamente, o se refuerzan esos lazos o se rompen, ¿sí? Claro, es To- demasiado intenso, pues, por así Es decirlo. muy, es una, de hecho anoche lo hablábamos, o sea, es una Ok. montaña rusa de Sí, claro. sentimientos el ser migrante. Hay días que te sientes eufórico y dices, ay, estoy descubriendo cosas nuevas, qué maravilla lo que estoy viviendo. Sí. Y del otro Y día otros días sientes de que bajón. te sientes miserable, triste, Sí, sí, extrañas a todos, de todo te huele a tu país y te quieres ir. O sea, claro. es Bueno, pero eso puede ser un tema de un otro tema, episodio sí, porque total, total. eso da No, y es bastante. un tema muy extenso, hay que ver varias aristas. Sí, no, totalmente. Ahora, ¿te queda algo, sabes, como alguna otra razón que tú dijiste en ese momento? Obviamente estamos dando por sentado que también hay un factor país. Es decir, eso Sí, está sí, sobre la mesa, pues. sí, sí, definitivamente, o sea, pero no, pero creo que nuestra idea no es hablar como de política No, ni el no, entorno pero económico digo, que vivía, porque es lo bien obvio. conocido. Exacto, lo Exacto, obvio lo de obvio es lo 2014, obvio, 2015, 2016 en Venezuela, totalmente. tu decisión profesional, por así decirlo, tu decisión impetuosa y siguiendo tu corazón, Emocional, emocional. siguiendo al amor, siguiendo al hombre a Ujú, caballo, exacto. y alguna cosa más que tú digas, oye, de repente en ese momento de tu vida te llamaba la atención hacer un viaje que te cambiara la vida, desarraigarte de alguna manera para encontrarte a ti misma, o sea, algo que de repente tú digas por ahí que tras años analizándolo también haya salido de forma más profunda. ¿Qué crees tú Tú que hay sabes algo que más? yo creo que más allá de una razón tan estructural de personalidad o algo así, no. Pero sí podría decirte que mi papi siempre dijo que nosotros éramos ciudadanos del mundo y siempre nos instó porque nosotros somos hijos de migrantes, Sí, ¿sí? claro. Y bueno, y eso no lo saben las personas que nos están escuchando, pero nosotros somos hijos de migrantes, nuestros padres llegaron a Venezuela hace 51 años, o un poquito más. Claro, sí. Em, Más. yo nací en Venezuela, sí, pero mis padres o nuestros padres vinieron de Colombia, oye, fueron de Colombia, bueno, ya me desubiqué, no sé si estoy en España, en Chile, en Venezuela. Entonces, Estás fueron de en Colombia, Chile, en Chile. estoy en Chile, en Chile. Entonces, fueron de Colombia a Venezuela porque nuestro abuelo había migrado antes, ya estaba un poco más estable y fue el momento en que les dijo, bueno, vénganse, hay una oportunidad, hay oportunidades en Venezuela para ustedes, jóvenes. Entonces, yo creo que eso también, esa espinita de migrante, y bueno, y lo otro que siempre lo digo, yo he empezado de cero muchas veces en mi vida, por múltiples razones, no me da miedo empezar de cero. Entonces no tenía ese miedo de qué va a pasar. No, yo me lancé al agua y dije que sea lo que Dios quiera y bueno, yo tengo dos manos, dos pies, una cabeza, dos ojos, pienso, razono, puedo hacer cualquier cosa y donde sea que esté. Y mi papi siempre nos dio esa confianza Sí. de donde sea que estés. A mí me mandaron a estudiar a los 16 años sola a Estados Unidos, a ti te mandaron a los 17, Claro, tú tenías tú. tenías experiencia en haber estado lejos de tu familia desde muy joven.
Claro. por, Y tú también, porque a por ti te el mandaron que a los 17. ¿Tenías tú cuando te fuiste? 18, sí, 18. 18. Alex también se fue como a los Sí, sí, 18. O todos sea, los tuvimos esa tres nos experiencia. mandaron a estudiar fuera y además nosotros vivimos en Colombia, tú no, pero Alexander y yo vivimos en Colombia solos, sin papá y sin mamá, como 6, 8 meses, si mal no recuerdo, creo que fueron 8 meses. O sea, yo estudié todo el año escolar En hasta Colombia. enero en Colombia. Cuando tenía 8 años más o menos, Alex tenía como 5. Entonces, esa Mira, inquietud las de, claves del banco no las des porque estás dando tanta información personal que lo que nos falta es que nos dé la clave del banco. bueno, porque esto es personal. No, sí, ya sé, no, ya sé que es personal. Por favor, señores hackers, etcétera, las claves no son que estudió en Colombia, ni cuántos años, ni cómo se llama su hermano, etcétera. No, no, esos Bueno, no ya son. lo teníamos que decir, pues. No, bueno, Este, pero sí, claro, o sea, tenías ese bagaje, no solo claro, que ya habías migrado, ya habías salido, claro. y esa espinita de viajar, nosotros Te además gusta tuvimos, viajar a ti, o sea, me encanta te llama viajar, la atención, eres es una de las curiosa, te actividades que encanta, más claro. amo en la vida, Claro, viajar, entonces me eso encanta. también está intrínseco en tu personalidad. Yo creo que forma parte de la decisión, porque una persona que no tiene eso en sí no Y que toma no ha una viajado decisión. tampoco, porque bueno, Claro, nosotros claro, también es tuvimos la difícil. fortuna de que viajamos, tuvimos Sí, sí, la suerte de que viajamos mucho sí, a sí, sí, muchos sí. lugares antes de emigrar. Entonces teníamos ese roce, esa, yo digo que ese ímpetu y esa falta de miedo, porque muchas veces lo Claro, que te puede frenar es como el miedo a qué puede pasar, aunque ya en un punto para los venezolanos ese miedo se perdió, pero yo creo que ciertamente algunas personas no toman la decisión porque sienten que, ay, bueno, como ¿qué va a cualquier cosa pasar? en la vida, ¿Cómo? Exacto. siempre, Es un proceso y es un claro. proceso muy complicado. La migración es Sí, un sí, proceso sí, muy complicado. sí, sí, sí. Ujú. Y ajá, Bueno, pero tú no nos has contado. claro, es lo que te iba a decir, que ya llevamos Ujú. más o menos el plazo Porque yo casi recomendado, no hablo, yo casi no hablo. llevamos el plazo recomendado de este episodio. Y entonces, bueno, contarte que en mi caso, obviamente el tema político, yo creo que fue obviamente yo tenía 10 años, 11 años menos que tú, en ese momento Claro. tenía 26, 27 años, yo me fui en 2014 y Ujú. empecé a hacer los trámites más o menos a inicio de 2014 y final de 2013. ¿Qué pasó? Que yo al margen de lo que estaba sucediendo en Venezuela, que fueron unas protestas muy graves, continuadas, muy cerca de nuestra casa, con Ujú. muchas consecuencias directas Y a que tenías nuestro amigos hogar, también que estaban en ese también, entorno. obviamente, Ujú. en ese entorno. Me calé no sé cuántas marchas con bombas lacrimógenas, protestas, vigilias en la Plaza Altamira, etcétera, porque vivíamos muy cerca de allí y teníamos, o sea, a flor de piel toda la situación política del enfrentamiento y tal. Este, creo que habían varias situaciones. La primera era que se parece un poquito a tu tema, que es el tema profesional, en el cual yo necesitaba, o en mi mente, yo quería buscar o perseguir, por así decirlo, un sueño o una aspiración que pensé que solo existía afuera, porque desde niño siempre yo pensé que me metí en la cabeza que la formación que yo quería hacer a nivel, por ejemplo, de música, a nivel, qué sé yo, artístico, tenía que ser fuera porque fuera era mejor, por así decirlo, ¿sabes? Ujú. Porque yo decía Berklee College of Music de Boston, o porque yo Exacto. decía las escuelas de teatro musical de Londres, o sea, como que siempre era a todo afuera, ¿no? Sin desmeritar, porque ahora aprecio sobremanera toda la formación que tuve en Venezuela, pero siempre quería buscarlo afuera. Entonces como que tenía esas ansias de oye, yo quiero formarme o quiero estudiar y era una espinita que tenía dentro de mí. Yo creo que esa es una de las cosas y bueno, puede estar un poco ligado al tema profesional si se quiere, porque yo siempre he querido y he tenido ese sueño de vivir de la música o de vivir de algo que esté relacionado con el arte y bueno, mm, por intentar no se pierde nada, siempre lo he intentado, siempre Correcto. lo he buscado y en muchos casos lo he conseguido, durante temporadas lo he conseguido. Entonces, por ahí era eso, ¿no? También el tema de que me hizo clic un poquito y creo que no sé si me voy a meter en un lío aquí con toda la gente que nos pueda escuchar a futuro, que nos está escuchando, Oh, Dios. pero, pero yo sentía que
mi identificación social con ese ciudadano común y con esos valores comunes que en ese momento yo estaba viviendo en mi país, no eran para mí, no me sentí identificado. Yo veía realidades en la calle donde yo no me sentía a gusto conmigo mismo de compartir eso, porque no sé si somos demasiado idealistas, quizá yo, o quizá soy demasiado ingenuo y pienso que, oye, que sí, que la gente puede ser ciudadana y que puede portarse bien y que podamos vivir en convivencia sin meternos los unos con los otros, sin hacerle daño a nadie. Y yo veía pues en la calle, pues eso, violencia, corrupción, dejadez, un montón de cosas con las que yo no me sentí identificado, no generalizando, porque el pueblo venezolano no es así. Pero es verdad que hay muchas cosas que se cuelan lamentablemente y parece que a veces lo malo hace más ruido, por así decirlo. Y, y me afectó en ese momento porque había muchas cosas Y sucediendo. en ese momento también había una exacerbación de ciertas cosas. Sí, a Entonces, nivel obviamente, político, todo el mundo estaba politizado hasta las médulas. Eh, entonces no había una convivencia sana o no podías no, hablar para de nada. política con nadie porque era No, un mire, tema, o imagínate, sea, para entonces nada. Pero las es que relaciones de las familias inclusive se rompían por temas políticos, exacto. entonces Afortunadamente eh, nosotros no vivimos eso no, porque en no carne somos tan propia, pero extremos, o sea, al final sí, no nos nosotros somos movemos por esos más, drivers, o sea, más comedidos en ese sentido y mucho más claro. abiertos en ese sentido. Sí, en el Pero sentido de hablar no somos comedidos, eso sí está no, claro. no, La claro, pero, cantidad de lo que hablamos. pero digo en el sentido de, oye, mira, si tú piensas diferente, eres mi Es amigo, o tu sea, no derecho, pasa por supuesto. absolutamente nada. Exacto. Eh, pero definitivamente en la calle yo veía, no sé, era como una cuestión de valores. Yo sentía que como que se estaban perdiendo los valores y puede sonar tonto, puede sonar quizá inocente en ese sentido, pero para mí era trascendental. Yo decía, oye, yo no quiero estar en un sitio donde cuando salga a la calle tenga que desconfiar de la gente, porque yo ya de por sí soy desconfiado, entonces imagínate salir a la calle y pensar que todo el mundo te quiere hacer daño, es como esa paranoia fea de que pierdes calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que es un comentario, yo creo que fuerte. Claro. No, no voy a generalizar en el sentido de que los venezolanos no somos así en nuestra esencia. Los venezolanos realmente somos colaboradores, más bien. Panas, panas, Sí, ayudamos a mucha gente. exacto, Nos y encanta ayudar a la apoyamos a la gente. gente, exacto. Tú ves La gente es bienvenida. O tal sea, cual, ves una persona en una cola o que le está pasando algo y tú ujú, sales y ayudas sin preguntar. ujú, ujú. Pero también había mucha gente mala en la calle, lamentablemente es En ese así. momento estaba la cosa Y complicada. sí, estaba muy complicado y yo creo que eso también trascendió. Otra de las razones que puedo encontrar, oye, que yo siempre había tenido ese amor también por viajar, como tú, o sea, lo compartimos. Gracias a Dios hemos tenido esa oportunidad, o sea, y esto es redundante porque tú ya lo contaste, pero al tener esa experiencia de poder salir de tu, Total. de tu zona de confort, de tu hogar y experimentar lo que sucede en otros sitios, pues te pica la curiosidad de, oye, ¿cómo será vivir allí, no? Como no visitar, sino estar allí en ese sitio. Y yo había tenido la oportunidad de visitar Europa, un par de ciudades, y dije, oye, ¿por qué no? Este, pues me aventuro, busco algo, etcétera. Y surgió una posibilidad también, fue una cuestión de oportunidad, quizá también impulsivo como tú. O sea, yo creo que obviamente al ser hermano compartimos muchas cosas Como muchas básicas cosas comunes, de sí. la personalidad, ¿no? Entonces, De la crianza, diría yo. sí, y Ujú, también somos impulsivos y en ese sentido yo vi una oportunidad, vi una ventana y que en este caso fue un curso que se hacía en Inglaterra de inglés, donde tenías una posibilidad de aplicar para lo que en ese momento la gente que es de Venezuela sabrá, eran dólares preferenciales a precio Cadivi, que todavía existía, y entonces se podía pagar ese curso, tener una visa de estudiante o algo así, que era durante seis ujú. meses, etcétera, y te podías ir a Inglaterra al cambio con ese dólar preferencial de Sí, esa era época de manejable. Cadivi. Coño, era una oportunidaza, o sea, de una oportunidad, pero maravillosa porque ese precio no lo ibas a encontrar jamás. Y de hecho,
O sea, esa era una Ujú. burbuja increíble a nivel Total, económico, el tema total. Cadivi. Este, la gente que no sepa, era básicamente un control de divisas donde había un precio preferencial controlado por el gobierno de un cupo determinado de dinero que tú podías comprar, o sea, tener la posibilidad de comprarlo a un precio bastante económico con relación a la tasa oficial y a la tasa del dólar negro, o sea, el dólar de la calle que conseguías al mercado negro. Entonces, por todos esos motivos, yo vi la oportunidad, conseguí obviamente que mi familia me apoyara, hice lo que tenía que hacer y, y me aventuré, ¿no? En ese caso fue a Londres, la primera vez que salí, y luego al sur de Inglaterra luego terminé en Y España, pero eso ya probablemente nos sea otro contará, y ya cuento. nos Claro, contarás eso sea los avatares de tu migración. otro cuento de cómo me trasladé y terminé aquí en España, donde ya tengo 10 sí, 10 años. Entonces yo creo que esas razones, mm, y también, que eso es muy importante, que obviamente tiene un valor, yo vivía con mi mamá, yo vivía en la casa con mi mamá, no me había independizado, por así decirlo, tampoco era fácil, porque con la economía como estaba en ese momento, nadie se podía con un trabajo normal de inicio, por así decirlo, nadie se podía pagar un alquiler y tener para comer y no sé qué, a menos que te fueras a una habitación, quién sabe en dónde. Los precios eran locos, yo tampoco tenía un trabajo estable, yo en ese momento justo estaba haciendo teatro, trabajaba de músico de vez en cuando, no tenía un salario, por así decirlo, estable o un 15 y último, como dicen por ahí. Ujú. Y, y también me quería independizar, o sea, quería vivir solo, pues Claro. salir de casa, no sé qué. Y como que todo eso sumó a la oportunidad, que fue la verdad una ventana que yo dije, bueno, aquí fue. Y lo que tú dices, o Claro. sea, siempre con la perspectiva de, oye, puedo intentarlo, si algo sale mal, pues seguro que mi familia siempre me voy a poder volver a regresar, no va a pasar nada, pero es mi oportunidad de lanzarme, intentarlo y de aventurarme a lo que quiero hacer, ¿no? Que en ese momento era como un poquito ese resumen de lo que te he dicho, ¿no? Ujú. Este, bueno, yo creo que eso más o menos era un poco lo que yo sentía que era lo más importante, ¿no? Buscar esa formación fuera que conseguí, o sea, porque también la conseguí de alguna u otra manera, no era exactamente lo que me había imaginado, pero sí sucedió. Has aprendido Y mucho, el te has tema formado de, en varios aspectos. claro, y el tema de la independencia, porque claro, Mm, obviamente 26 27 años, pues ya, claro. aunque hoy en día te digo, incluso aquí en España, la gente se está quedando en la casa es con sus papás Sí, hasta los porque la 30 y pico, economía 40. mundial tampoco es que, ajá. Ya después Sí, de la cuestión esa que pasó con el virus raro, ujú. sí, se vino un poco todo al garete, como dicen por ahí. Pero sí, esas son las razones. Incluso ves que las compartimos. En muchos aspectos son parecidas. Sí, Em, o sea, al final yo creo que, bueno, si uno en algún momento no pensó en migrar, porque, bueno, o mucha gente decía, yo no me voy nunca de mi país, yo amo mi país. Y bueno, ya, claro. realmente nosotros, por ejemplo, tuvimos también la oportunidad de viajar muchísimo por Venezuela. O Sí, sí. sea, pero muchísimo, o sea, porque además, pues viajábamos mucho en carro, toda la costa, hacia el sur, la Gran Sabana, Mérida, Sí, todo, entonces todo Venezuela. también teníamos sentido del viaje muy como de aventura, muy arraigado, El ¿sí? viajero, sí, 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 sí. Exacto. Entonces, pero yo creo que mucho de lo que motivó obviamente la motivación primaria era la situación del país, pero mucho de lo que pudo motivar a otras personas, especulando por supuesto, pero bueno, ya quien nos escuche nos contará en algún momento cuáles fueron sus motivaciones, pero em, es el hecho de buscar un futuro mejor, porque lo que Claro. tenías en ese momento, eh,
independientemente que fuera económico, político, social, profesional, no sé, emocional, etcétera, este, no estaba llenando tus expectativas. Entonces, al final, en resumen, es cuando uno migra, y no solo nosotros, todos los migrantes del mundo en general parten de ahí, de buscar un futuro mejor. Sí, Y fue la razón por la cual nuestros padres, o nuestros abuelos migraron y nuestros padres migraron, o sea, buscando un futuro mejor, ¿sí? sí, Entonces, esa en sería resumen, la yo respuesta creo corta, que por así decirlo. exactamente, Sí, más sí, allá sí, un futuro de las mejor. motivaciones personales de cada uno, Claro, claro, que al es final hacia eso sí, donde van, uno van va. por ahí. Y algo que tú Correcto. dijiste antes que me parece súper importante, y es eso que llevas dentro de ti de, oye, mira, le doy. O sea, es decir, yo creo que sí hay miedo, porque siempre hay miedo, Siempre. pero existe como, no sé si es una chispa, una cosa, Una llama. una vaina intrínseca que está como ahí, que te dice, tú dale, y luego ves qué pasa y no sé qué. Quizá es también parte de la impulsividad, o quizá es esa confianza de saber que tú eres un guerrero, porque eso nos Y ha que tienes definido las también. herramientas, que Exacto, tienes que las tú vas herramientas para salir a a salir flote, por lo menos adelante. para procurarte la comida del día. Claro, porque sabes que uno a veces piensa como que yo a veces me pongo en el peor escenario cuando voy a tomar una decisión, como para tener toda en la balanza, pues. Y uno de repente piensa, oye, pero ¿y si me toca vivir en la calle? O si me toca, qué sé yo, trabajar en una cosa que no me guste, y eso te va a tocar. O sea, Sí, no me refiero exactamente a vivir en la calle o lo que sea, pero todo lo que tú te imaginas es probable que te toque. sí. Pero eso no va en detrimento de la experiencia como tal, porque es parte de el Del camino. aprendizaje, del Exacto, proceso. exacto. Y está en esa fuerza tuya de incluso sabiendo que te puede tocar eso, aceptar esa decisión y decir, igualito voy para adelante porque sé que lo voy a sacar, sé que voy a Tener buena resolver. actitud, que era lo que hablábamos en estos días. O Exacto, sea, sí. tú decides, y está por ahí el meme ese del muchachito que dice, este, tú decides cómo la ves. O sea, Claro, eh, claro. la puedes ver muy fea, ¿sí? O la puedes ver muy bonita. O sea, todo depende cómo tú asumas y afrontes esa realidad, la realidad Correcto. que te venga. Que sí, que emigrar es difícil, sí lo es, realmente sí. Y es así. Súper complicado, de O las sea, cosas más cuando tú difíciles crees que que hay. ya más o menos estás agarrando mínimo, la cosa otra vez boom, y No, vuelves y no, es caes. Y cuando súper vas y otra vez. complicado. Es muy, muy De complicado. hecho, no sé si cabe en este episodio, pero bueno, te la suelto ahí. Y es que el migrante, y esto lo puedes ver en todos los lugares del mundo, que haya una historia migratoria importante o donde haya un grupo en el exilio, un gueto, una persona que no es de ahí, el migrante siempre tiene como esa espinita, ese dolor de su país, de su lugar de nacimiento, de su Ese pueblo, arraigo, claro, ese ese arraigo. arraigo Ujú. y esa nostalgia por esa época, por porque al final siempre es, obviamente depende en qué momento migres, pero casi siempre es tus años mozos, tus años más Claro. bonitos, ¿no? Entonces como que tiende a Bueno, ser yo ya estaba un cliché, yo estaba más de este lado de la moza que más de de la este lado. moza. Yo era como el moza, No, el pero moza. imagínate, yo creo que peor porque tienes más arraigo, o sea, al final Por más eso, vivencias, más experiencia. Claro, o sea, es te que no, cuesta, entre más edad tenga, y eso lo podemos claro, plantear por otro episodio, la edad a la sí, que emigras la edad es muy determina importante. algo, muchísimas cosas, porque Totalmente, si en mi totalmente. país fue difícil encontrar oportunidades, en mi país donde yo era local, donde tenía documentos, donde podía trabajar en lo que fuera, Correcto. encontrar un trabajo Fuera. afuera, Exacto. Con esas teniendo mismas más de condiciones. 40 años, Exactamente. oh Dios, o sea, eso es una Total, historia total. de otro Sí, sí, podcast, sí, eso, eso eso es es otro una historia episodio. de otro episodio, claro. Ujú. Pero, pero sí como dejar eh, establecida esa idea de, imagínate esa estatua, porque es que las he visto aquí en España, yo las he visto,
el migrante viendo el mar con la valija en la mano. Ah, es espectacular, Las he bellísimo. visto, creo que la última que vi estaba en Galicia, si mal no Ujú, recuerdo, que tiene el mar atrás, que se ve en el mar. Coruña, sí, y Ujú, me causó ¿sabes? Como esa sensación de wow, de nostalgia. nostalgia y de qué bonita esa escultura, y era básicamente eso, era si mal no recuerdo, ojalá que si alguien por ahí me corrija en los comentarios. Hay una señora con la maleta en la mano y el niño o la niña agarrada de la otra viendo hacia el mar. Y tú dices, wow, o sea, esto te resume absolutamente ese sentimiento de la nostalgia y de, mira, yo me traje mi vida, que es este En una niño o esta maleta. niña, y esta maleta. Y con eso hasta el fin del mundo y a echarle bolas y a sobrevivir y a aguantar y a aprender y a ver si puedo, porque además era una escultura de muchos hilos metálicos y yo creo que eso era como que ver si puedo de alguna forma enraizarme aquí, pero es que mis raíces están al aire libre, ¿sabes? Como esa metáfora de mis raíces están volando, intentando agarrarse a cosas, pero es muy difícil agarrarse en otro sitio, ¿sabes? Es una cosa Sí, sí. profunda. De hecho, te comento algo. Hoy yo fui a buscar a la Catira, a mi hijastra. Ajá. La Verga, fui la a buscar. hijastra. Eso suena, Tengo eso suena hijastra, pues. señora, ¿viste? Yo, no, porque yo soy la madrastra. Entonces ella es mi Es hijastra. como la Cenicienta, la van a decir. Yo soy la madrastra. Ellas siempre me hacen, ¿cómo se llama? Chiste con eso, que soy la madrastra. De la risa. Y la, y la fuiste a buscar Y la fuimos porque a llegó buscar de visita. porque ella es obviamente venezolana también, Ok, eh, son nómadas digitales. Luego de migrar, porque estuvieron en Chile, aquí ellos, su mamá es chilena, entonces ellos tienen doble nacionalidad, ok, tienen documentos chilenos. Ella estuvo varios años aquí en Chile, creo que 5 o 6, y ya tenía 3 años fuera de Chile y estuvo viviendo como nómada digital. Y bueno, primero es un súper interesante forma de vida que la podemos invitar para que nos sí, cuente también, claro. porque literal carga su vida en 2 maletas. Entonces, Sí, cada sí, dos, sí, tres te vas meses se moviendo, mueven de ¿no? país. Claro. Eh, Ahí yo digo, la migración se mira de otra perspectiva, o sea, tiene otra Totalmente, óptica. totalmente. Porque es por choice, es porque quiero conocer, es porque tengo esa inquietud, es porque Ok. quiero recorrer Mm, el mundo. Más como un viaje Entonces, de placer, pero combinado con el pero de placer trabajo. entre comillas, porque tienes que Ya, lidiar igual con los documentos, tienes que lidiar con el burocracia, tiempo, claro. Sí, sí, burocracia, sí. con el tiempo límite para estar en ese país, el Claro. trabajo, tienes que Sí, porque tener, te dan en unas el visas caso, por determinados momentos cortos, exactamente, no son para siempre. prepararte, tener un trabajo que te ayude a lidiar con eso, porque ajá, un Exacto, trabajo en conseguir ese donde tú trabajo te lo primero, porque si no es tienes lo ese primero, trabajo. porque cómo financias todo. Entonces, pero es Claro. otra óptica de la migración que también Sí, está muy interesante para otro episodio. seguro. Eh, y entonces, bueno, vino por 3 meses a Chile. Ok. Pero bueno, literal, hablabas de las maletas y me vino la imagen, su vida en Sí, dos sí, es maletas. así, es Y eso así. es la vida del migrante. Cuando te vas, tu vida van en 2 maletas y bueno. Es más, yo me estaba acordando que yo ni siquiera me traje un álbum de fotos. Bueno, ya uno con el celular no necesita un álbum de fotos, Wow, pero para claro. una mujer de esta edad, oye, es tan lindo ver las fotos, porque en el Bueno, celular como que además un se tema pierden. de el paso del tiempo con Generacional. con la tecnología, Ujú. que Sí, nosotros estábamos generacional. acostumbrados a tener nuestros álbumes de fotos impresas, que tú ibas a revelar y no sé qué, Ujú. y hemos vivido la transición a este momento donde te tiras Sí, 80 fotos y no usas ni una. Y exacto. las tienes ahí y son miles y no las imprimes y no las ves y, o sea, es raro, es raro. Y te Sí, digo una es cosa, raro, cuando las vas a pero borrar es que te das cuenta, coño, mira qué fino, mira esta foto qué buena quedó, mira, ay, mira, yo me acuerdo que fui para este sitio. cuando Porque Google si te no, dice no tienes espacio. exacto, justo ahí es que tú revisas la vaina, para ver si es que, para ver Tal cuál cual. borras de las 80 que te tomaste ahí no sé, en un puerto, una cosa, Tal y, cual. y, No y es, es no es mi caso, diferente. pero lo que digo yo es cuando emigras, no puedes andar cargando los álbumes de fotos, los tickets. Yo tenía, O me sí, acuerdo, una hay gente caja, que, bueno, mira, la gente bueno, que sí, le dicen, mira, se está quemando la casa, y lo primero que saca son los portarretratos y el bueno, sí, pasaporte. puede ser, puede ser. Hay Pero gente, o sea, yo me dependiendo. acuerdo que yo tenía una caja con todos los
conciertos a los que fui y Claro, eran los a recuerditos. los recuerdos de Ujú. las cositas que me regalaban, Ajá, acá, y bueno, y sí. eso cuando migras ya esas cosas no las tienes, pues, y No, entonces, ni tampoco las eh, sigues guardando, quizás. ni las vas a Ya te guardar. Entonces olvidas. también cambia tu mentalidad con respecto Sí, al vivir ligero, desapegarte. Y ahí sí, yo creo que no, está todo partiendo, el tema. ¿Y por qué nos pega claro. tanto la migración? Porque el desarraigo es como tú dices, es como se te sacaran de la tierra, o sea, donde estaban Justo, sembrados. tus Pero el raíces, sí. desarraigo, exacto, pero el desarraigo muchas veces duele, o muchas veces no, Sí, sí, sí. siempre duele. Claro, eso ¿Y por duele. qué? Porque tenemos una cultura de apego impresionante. Sí, sí, sí. Claro, todo está Entonces, relacionado a eso, a es pegarse exacto, desde como dicen por ahí, el sueño americano, o lo que siempre se vendió de, oye, mira, tú naces, creces, te buscas una familia, te compras ajá. una casa, Te casas, tienes hijos, te compras una casa, exacto, te tienes un compras una casa, carro pero ahí, ajá, y ahí está tu envejeces ahí. arraigo, Exacto, exacto, y eso tienes que hacerlo en un solo país, uno te va a comprar una casa en cada exacto, país. Entonces, exacto. ahí está como algo muy social, yo creo, y muy Totalmente arraigado a la social, cultura de todo el planeta, porque toda la gente claro. al final Y vive la y por misma eso cosa. exacto, y por eso te digo que la migración termina doliendo, porque la sociedad nos ha enseñado a vivir apegados. Sí, estar como anclados a algo. Exacto. Sí, En muchas culturas esto se vive de otra manera, y son más bien sí, culturas nómadas, claro que que sí. Bueno, los gitanos, básicamente, los gitanos que van exactamente, moviéndose y por viven ahí. viajando y disfrutan cada lugar, y entonces Ujú. es un tema cultural, netamente, Sí, 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 este, todo esto que de alguna forma compartimos, pero hay que también, darle cabida y ponerle la óptica a ese tipo de migración, que también es diferente y que por lo menos hoy está muy en boga, el tema de los nómadas totalmente, digitales, gente que por totalmente. choice decide recorrer el mundo, conocer culturas y que poco a poco va, viviendo ese apego o ese desapego o ese De forma desarraigo de otra diferente, ¿no? forma, Claro. exactamente. Bueno, a ver Ujú. si la podemos invitar. De todas formas, yo te quería hacer un poquito esta propuesta de que tengamos en los episodios, o sea, ya que más o menos hemos hablado un rato del tema de hoy, una cuestión que sea más recurrente como una sección, porque al final un podcast es casi un Total, programa de total, radio y al final, bueno, es por lo que estamos supuesto. Y haciendo. nosotros sabemos de eso porque hicimos un curso. Hicimos un curso. Que yo creo que eso no nos lo enseñaron en ese momento, pero bueno, No, claro ChatGPT, que sí. Gemini aguanta. No, pero claro que sí, Ah, sí, sí, vale, se nos claro que nos lo enseñaron bastantes enseñaron. cosas en Era muy esos bueno. De dos hecho, días que fue muy hicimos 2 horas cada día, aprendimos no fueron bastante. 2 días, fueron como 3 meses, chicos. No, bueno, no sé. No, y fue Eh, súper bueno. sí, Teníamos sí, nada, tremendo está profesor. ¿Te bien, está acuerdas que bien. era un actor, un No, pero locutor? hicimos dos, hicimos el del chimbo y el cortico. ¿Te acuerdas? Pero pero hicimos uno que era como Por un cierto, locutor, yo un estoy profesor. de pie, porque no voy a decir parado porque es chinazo. Yo estoy de pie por un tema de que esta habitación, bueno, da lo que da. Ajá. Y ya me están Pero doliendo los cuádriceps, ¿viste? Nada, huevona, ya estoy. Y eso es que el piernas hice como el juego, o sea que, bueno, ajá. La ajá, sección, pero la lo que tienes es que sección. empezar a buscar ¿cómo se llama? Un Un rincón hueco donde sin rincón. No, pero es acomodarte. que este es el más bonito, te lo juro. O sea, si volteas para otro lado, este es más bonito. Ajá, Vamos a hacer una sección recurrente. Y esa ajá, sección, vamos a ser honestos, se la pedimos a ChatGPT, a Gemini, a lo que sea. Y la verdad que, coño, el Gemini sabe su vaina. Y dijo, haga una sí. sección que se llame Glosario del Exilio, donde ustedes usan una palabra que encontraron en ese lugar donde llegaron y que les costó aprender o que se les hizo complicada y que de repente ahora la tuvieron que adoptar. Y también puede ser Millones. una palabra venezolana que hayan dejado de usar porque obviamente tienes que adaptar el idioma. Entonces, Dayan, en un tiempo Breve, trata de razonable y ser breve, resumido, breve. exacto, tratemos de ser breves, empieza por la palabra venezolana porque creo que tienes un cuento de la palabra chilena. Entonces Ujú. empieza con la palabra venezolana. ¿Cuál crees? Porque esto lo vamos a hacer todas las semanas, o sea, todas las veces que hacemos episodio. Entonces, dime una palabra venezolana que ya tú no usas, pero coño, usabas bastante. Y ya ni de vaina, pues, porque Chile no te van a entender.
Es que hay muchas Bueno, pero palabras, las vas a pero decir te voy a cada echar, semana, cada episodio, claro, dime pero te voy a una echar el hoy. cuento de esta, que fue la primera palabra con la que yo me enfrenté, Pero venezolana. venezolana, Ok, era una vale. palabra Dámela. venezolana. Yo, mi Ajá. primer trabajo fue cuando vengan a Santiago, vayan al barrio Meix, van a saber de lo que les Mace. estoy hablando. Ok. Es un barrio chino, de donde hay Ok. muchos de mayoristas de chinos y venden muchas cosas. Y entonces yo trabajaba para un señor que vendía ropa por mayor en una página y entonces iba donde los chinos a tomarle fotos a todos los chinos y entonces pues los metía en la ¿Le página y vendían tomaba a través fotos de la a los página. chinos que estaban por ahí? O sea, no a los chinos, a la ropa, a las cosas que Ah, vendían ok. los chinos. Ah, él Entonces, vendía bueno, por internet la él ropa a los vendía por chinos. internet, exacto, Ah, ok. como que para que se moviera un poco el negocio. Entonces, cuando se Ok. vendía, los chinos lo mandan a quien lo compra y ya. Entonces se paga por la Fino. página. Y ya. Y yo tomaba las fotos. Entonces, Ok. voy yo con porque tenía que llevar un maniquí, la cosa, tal, no sé qué, tal, tal, tal. Y entonces, él ya me había dado la lista de productos que yo tenía que tomar la foto. Mi jefe era un peruano Ok. en ese momento. Entonces nos entendíamos mejor, porque más o menos Bueno. hablábamos, tenemos las mismas, ciertas palabras, pero más o menos. Entonces, bueno, él me dio la lista y de repente yo le digo a la china, porque además esos chinos, que también eran migrantes, o sea, todos éramos migrantes. Claro, ese es todo el mundo, pues. Ahí no había Ya tú estás chileno viendo que no es en la que los ecuación. venezolanos invadimos Chile. Aquí había muchos migrantes cuando yo llegué. No solo que no habían tantos venezolanos, había muy pocos venezolanos. Entonces, le digo yo a la china, mira, tengo que tomar una foto de una franela. Ajá. Nah, la china se quedó china. ¿Una qué? Una franela, mira, una franela, eso que se pone así uno, y entonces me sacó una cosa como esta, ¿sí? Que es como un Suétercito. suéter, pues. Ok. Ajá. Que después te digo cómo se llama aquí en otro episodio. Entonces, no esto, no, 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 eso no, no. Es que así, pero con así la manga corta. Entonces me sacó como una de esa franelilla, guardacamisa que uno se Ajá. pone. Ajá, no, esa no. No, pero ¿qué? De verano, de Esqueleto. invierno, me decía la china. Ajá. La china, pero de verano, invierno, no, pero de verano. Pero y yo no encontraba una franela. ¿Y cómo se decía franela aquí en Chile? Y no Yo decía, había. pero ¿cómo se dice? Y no había Nunca por me ahí. imaginé. ¿No? No, hasta que vi una y la agarré y me Ah, dice, ok. una polera. Una No vale, pero polera. ¿cómo iba a llegar yo a esa palabra en mi No, no, vida? Y claro, mira que yo he imposible. leído y leía y leo. En mi vida yo no había leído nada surreño, por lo visto, porque yo no me hubiera A ver, imaginado, o claro, sea, cómo llegaba la palabra hoy polera. en día eh, ni Tal yo, vez te es más, digo, ni yo la asocio, porque me ajá. suena a popolo, que es novio, ¿no? Popola, novia. No, polo, Es pololo, imagínate, polo, ni sé. polola. Claro, no, polera, yo tampoco sé, pero ni No. hoy, ni hoy. No, ajá. No, y eso que hoy la globalización de repente ayuda y tú buscas en internet y tal, pero Claro, pero bueno, es yo verdad que en el palabras, centro las palabras de la ciudad, de un sitio a otro en Latinoamérica, o sea, pueden total, ser total. una locura. Total. Entonces yo imagínate, en el centro que iba a estar, yo no tenía ni wifi, ni chip, tenía recién llegada, tenía 20 días de haber llegado, o sea, un mes, una cosa así. Ajá. Entonces, ok, o sea, no, ¿cómo hacía yo para buscar en internet? Porque la gente dirá, no, pero no hay internet. Sí, pero yo no tenía chip, estaba en el centro trabajando, yo no Sí, iba a bueno, cargar mi las celular, o circunstancias sea, eran esas, ajá, pues, ya está. bueno. Y eso fue un show, yo después, ¿tú crees que a mí se me olvidó alguna vez esa? Nunca se me olvida, como polera para mí es Polera. lo básico, polera, o sea, polera, una polera, y voy como una polera encima y una polera y Bueno, me ajá, gusta porque uniste las dos cosas, es decir, fue tu palabra venezolana que no tenías ni idea y ahora tu palabra chilena que, bueno, tuviste que asumir, por así decirlo, total, total. porque si no, no había manera, ¿no? Yo No, te y voy que a, me iban a entender los chinos. no, claro, yo te voy a lanzar un clásico que yo creo que es una de las más famosas de la jerga venezolana, que es la palabra cotufa, que Ah, tú claro, la no, pero es que a mí conoces de sí me, sobra y que para ti es un pero es que a mí me pan dicen de cada cotufa, día. entonces, Claro, por no. eso es pan de cada día. Pero ¿qué Después les pasa? contamos por qué Que, me dicen cotufa. claro, en este Ah, caso, sí, pues en en España, pues España, ¿cómo se dice en España? se dice Cotufa. palomitas, palomitas de maíz. Ah, palomitas, no. No, Claro que, palomita en Venezuela es otra cosa. sí, claro, exacto, entonces palomitas de maíz. Pero el tema es que, o sea, obviamente es una palabra demasiado venezolana. Aquí la historia está en que yo he pasado por muchos sitios aquí en España, por muchas ciudades, y en un punto terminé en Canarias, en Tenerife específicamente. Ujú. Y resulta que en Tenerife se Dicen cotufa. llaman cotufa. ¿En serio? Pero por Sí. los venezolanos. Bueno, yo no sé. Yo no Hay sé. que Tú sabes averiguar por qué. la influencia de
Tenerife en Venezuela y viceversa, Es es mucho, sí, increíble. sí, No, es increíble, es extensísima. sí. Y mucha gente de las En islas está en tradiciones, en Venezuela. acento, sí, claro, hay mucho venezolano, hijo de canario y mucho canario que vivió en Venezuela y que sigue en Venezuela. O sea, Sí, partiendo de la base que antes de ir a América, todos los barcos pasaban por Canarias para por hacer el supuesto. avituallamiento y para agarrar más cosas, porque eran 2 meses en alta mar y tenían que pasar por algún sitio para aguantar el viaje. Entonces, bueno, muchísimos canarios desde la época de la descubrimiento de América, por así decirlo, si lo quieren llamar de cualquier manera, pero yo lo llamo así, fueron para allá y los canarios pues se mezclaron y entonces no solo el acento venezolano, el acento canario se parece bastante, las Sí, palabras sí. que usamos se parecen bastante, La forma la de. forma de ser y tal se parece bastante y con Cuba, Venezuela y Canarias tienen mucha relación, es decir, palabras, no sé qué tal. Sí, sí. Y Cotufa me sorprendió porque cuando yo llegué allá y fui al cine, pues mira, Mm. Cotufa y yo dije, wow, o sea, como que te da como ese Mira, airecito de de la casa, del que hogar. casi que se te sale una lágrima porque tú dices, coño, no son palomitas, son cotufas. Mm, Estos sí saben mm. cómo se dice Pero te esta voy a contar vaina. por qué, ya lo busqué y dice Ajá, que en Tenerife se dice cotufa por la influencia del español peninsular que viajó a Venezuela claro. y luego se Y extendió luego a las Islas volvió. Canarias. Claro, es que mucho Exactamente. canario viajó a Venezuela hubo muchas migraciones, pero hubo una migración especial, sobre todo de la gente de La Gomera, que yo eso lo descubrí allá, me lo contaron gente de Canarias, una sequía muy fuerte que hubo en las islas y muchísima gente se fue a Venezuela. Creo que eso fue en los años 50. ¿Qué pasa? Todos esos canarios volvieron, o sea, estuvieron una época en Venezuela y luego volvieron. Y esa fue la Exacto. época que explotó el cine en salas en Venezuela, por así decirlo, y que había mucha eso, producción y tal. Entonces yo creo que como se acuñó el término en esa época y obviamente la gente iba para el cine, quizá ellos la cogieron de Venezuela, porque también vale recalcar que esa es una palabra que nosotros obtuvimos de un anglicismo que es Customizamos, corn to fry, customizamos. Exacto. maíz para freír, que eran unos costales en los cines que ponían corn to fry y ahí la cotufa, cotufa. Y que se quedó Cotufa cotufa. y se quedó. Y Pero se quedó eso cotufa. porque eso fue por la influencia de Estados la. Unidos en Venezuela, ¿no? Exacto, sí, cuando la explotación petrolera fue su O sea, boom, que era entonces, bueno, que, americano, o sea, Venezuela ajá, era Estados Unidos básicamente durante muchos años. exactamente, Por eso el béisbol exactamente. en Entonces, Venezuela es lo más grande, por eso exactamente. tantas empresas, La la influencia, no influencia solo Estados americana en Unidos, nuestro país. ojo, y hablando de migración, Venezuela es un país de migrantes, Sí, total, quien, de todos lados, sí. sobre todo en la época moderna, bueno, en la época moderna no, o sea, en 1492 llegó Cristóbal Colón y uno de los primeros países que tocó fue Venezuela, o sea Sí, sí, que sí. El tercer viaje somos un país de fue a Venezuela. exacto, somos un país de migrantes donde recibimos muchísima migración de muchísimos lugares. Correcto. Y entonces, bueno, uno de los más emblemáticos fue eso, donde heredamos no solo esa palabra, sino muchas más, guachimán, Montones. bueno, Macundales, acundales, corotos. sí, exacto, muchas Bueno, cosas. sí, 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 sí. Pero Ujú. bueno, eso lo vamos a mantener. Eso va a ser una sección que vamos a sacar nuestras palabras y no sé Buenísimo, qué. buenísimo. Y para que la gente también comparta en los comentarios. Donde sea que publiquemos esto en alguna parte, ustedes pongan sus palabras y sus cuentos de cómo les Exacto, y nos llegaron. cuentan Exacto. con qué palabra, en dónde están, porque es muy Donde se importante volvieron saber en locos dónde estar. con franela y polera y Ah, sí, donde se comieron una cotufa, porque una también le cotufa. dicen de formas diferentes en toda Latinoamérica. Le Pero dicen claro, por supuesto, en la misma Colombia crispeta, le dicen crispeta, allá le exacto. dicen pochoclo, en Chile, Aquí ¿cómo le le dicen? dicen. No es ¡Ah! ¿Cómo le dicen pochoclo, a la cotufa ¿no? aquí? No, no, no. Choclo Gallito, se llama. galli, No, cabritas, cabritas. cabritas, No, perro, ¿cómo tú vas imagínate. a saber? No, eso No, fue no, no, otra, pero esa te no la tienes ni cuento idea. después. No, Esa sí, te sí, la está cuento bien. después. Vamos a dejarlo No, no, hasta ahí. esa fue otra. Y choclo, no, ni hablar. No, no. Bueno, Bueno, aquí vamos a dejarlo hasta ahí. retador. Eh, Primer Vamos a hacer episodio la de... despedida. Ah, pero nunca dijimos el nombre, Nunca Dayan. dijimos que. Nosotros ni siquiera presentamos el podcast. Nosotros No ni siquiera aprendimos sabemos cómo nada se en llama esta ese curso de vaina. locución. No, para nada. Bueno, esto se llama Puentes de Voz. Puentes de Fuentes de Voz, ya voz. está. Puentes de Voz. Exacto, fuentes Ya de voz. está. No hay que explicar mucho. Ya todo lo Puentes de explicamos, ya todo Voz. lo dijimos.
Nos vemos en un próximo Nos episodio. vemos en el próximo episodio. Muchísimas Y gracias bueno, por escucharnos. pero hay otra cosa que también nos dio una buena idea que nos dio el ChatGPT para cerrar. Y es ¿Cuál era? este, esa de la promesa, pues. O sea, ¿Cómo así? que al final este podcast es una promesa para encontrarnos, es una promesa Como para, una exacto, es cita una cita para hablar, para conectarnos para y hablarnos, exacto. para no dejarnos, Ni ¿cómo se dejar lo llama? nuestro, nuestro Ni, arraigo al final. exactamente, para Eso es. conectarnos con lo que somos y con las personas que amamos. Y el que vea esto Entonces, también se conectará porque exacto. Y esa es la de todo nos idea, conectamos. conectarnos Sí, desde un lugar común y por eso puentes de voz, porque al final correcto. nuestra voz va a ser un eco para que todos nos unamos desde el sentimiento, desde el corazón, desde la nostalgia, desde la alegría, desde los chistes, desde donde sea que podamos conectar. Así es. Bueno, nos Un vemos en beso, una mi amor. próxima oportunidad. Te Besitos. amo. Chao. Besos. Bye. Chao.